este barrio eso es peor. Nadie sabe cuándo termina el ensayo. Muy buenas, ¿cómo anda el Lunátic? Es con Gatillo, acá poniendo la pava, preparando unos mates para entrevistar a Eduardo Balán, el culebrón timbal, un prócer de la cultura popular. Allá por los 90 anduvieron con su carromato viajando por América Latina, por los caminos sudamericanos. Volvieron para hacer el arte piquetero ahí en la Ruta 3, en La Matanza. Después se mudaron de algunos centros culturales que tenían en Capital a Moreno, Cuartel Quinto, donde establecieron una escuela, un canal de televisión, una radio, un periódico y también movilización para que se apruebe el presupuesto participativo ahí en Moreno. También estuvieron en todo lo que fue la lucha por la aprobación de los puntos de cultura, en la red de cultura viva comunitaria, en toda la Patria Grande. Ahora están con el proyecto de 1000 pueblos jóvenes. Y bueno, con la intención de hablar un poco esto que va a suceder la semana que viene, el encuentro de comunas para el buen vivir, del 18 al 25 de abril, ahí en Cuartel Quinto. Así que bueno, ahí se termina de calentar el agüita, cebo los matecitos y nos comunicamos de Tras la Sierra a Moreno para hablar con el Eduardo Balán del Culebrón Timbal. Hola Edu, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Qué contás? Bien, muy bien. Acá desde Tras la Sierra, bueno, queriendo averiguar acá en Córdoba esta cuestión ahora que están organizando ahí en Moreno, en el Cuartel Quinto, este encuentro de comunas para el buen vivir, ¿no? Así es, comunas del buen vivir, sí, sí. Sí, es un... Mirá, es la iniciativa está generada desde el Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria y también con otra organización grande que se llama la FENAT, que es la Federación de lo Territorial que está en la CTA, con también muchos movimientos. Y la idea está también abierto a la posibilidad de que tengamos participación del MTE, del Movimiento Evita, de la UTEP, en fin. La idea es abrir un espacio medio multisectorial desde lo social, y un poco la idea está enmarcada en dos cosas. Por un lado, la cuestión de los 40 años de la recuperación de la democracia institucional, ¿no? Que un poco es ver si desde los movimientos sociales podemos hacer una reflexión acerca de la democracia, o sea, partiendo de la base de que si estamos con la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, un gobierno como el Frente de Todos, que está de hecho medio aplicando un ajuste, y la perspectiva de que se consolide en lo electoral una derecha formal y una ultraderecha, y una opción de ultraderecha que se consolida en lo electoral, y que ya han gobernado 4 años, hace 4 años, es como que nos tenemos que dar una discusión muy fuerte al interior de las organizaciones populares acerca de en qué medida entendimos cómo democratizar la democracia o en qué medida hicimos cagadas a lo largo de estos años para llegar a este resultado, ¿no? A este escenario. Entonces, bueno, hacer una reflexión sobre eso, pero la idea es partir desde lo propositivo. Un poco la tesis de todo el encuentro es que en la organización popular se experimenta una visión de la democracia que está más basada en lo colaborativo que en lo competitivo. Y que eso, si uno lo analiza bien, quizá puede ser el embrión de una institucionalidad democrática diferente. Un poco la pregunta es, ¿cómo serían las cartas orgánicas municipales si estuvieran estructuradas en torno a la lógica colaborativa que hay en el pueblo, en vez de la competitiva que hay en el sistema partidario, ¿no? ¿Se podría imaginar otro tipo de democracia? Entonces, ese es una campaña que estamos
tratando de generar, que se llama Mil Pueblos Jóvenes, y que es la idea de promover una especie de iniciativa nacional que tenga que ver con que grupos de jóvenes de los grandes centros urbanos se puedan radicar en distintos lugares del territorio nacional en proyectos comunitarios y productivos, ¿no? Entonces, un poco entre esas dos fuerzas es que está generado este evento para un poco seguir promoviendo lo de los Mil Pueblos Jóvenes, pero también empezar a pensar cómo nos gustaría gobernarnos y cómo nos podemos imaginar otro tipo de organización municipal, más comunal. ¿Qué dispositivos habría que incorporar? ¿Qué dispositivos habría que destruir? ¿Y qué dispositivos habría que transformar en la institucionalidad democrática que hoy tenemos, ¿no? Edu, bueno, vos hablás de los 40 años de democracia. Bueno, acá en Tras la Sierra estuvimos haciendo algunas charlas. En estos días también hubo unas charlas ahí en Rosario con la gente de Ciudad Futura. Y justo más o menos a la mitad de este proceso de 40 años, hace poco se cumplieron 20 años del 2001, ¿no? Que fue como una irrupción popular en esta democracia fallida, democracia de la derrota, y de alguna manera también viene habiendo una construcción, ¿no?, de esta generación de movimientos populares que hicieron eclosión en el 2001, de procesos. Por un lado, voy a usar una expresión del Pablo Rivero, jefe comunal justamente de Villa Ciudad Parque, referente de los movimientos sociales aquí en Córdoba, que dice que hay un momento donde lo social desborda lo político. Y por el otro lado, el Mariano Pacheco, cumpa también así militante de la Luna con Gatillo, dice que los movimientos sociales dentro de un Estado neoliberal, de alguna forma un Estado que no termina de ser democrático por la participación popular o por el recorte, como vos decís, sí está ocupando pequeños espacios de gestión del poder, ¿no? Una diputada cartonera como Nati Saracho, una secretaria de cartoneros como es la Mari Castillo, o la Ferminio con todo el laburo que está haciendo con los barrios populares, un jefe comunal como el Pablo Rivero, o ahí mismo en Moreno la intendenta Mariel Fernández, es del movimiento Evita, viene de esta generación. Como que hay un proceso de transición o un proceso de inserción de los movimientos populares en el Estado y con otras lógicas, suponemos, más democráticas, ¿no? Basadas en los de abajo, en lo asambleario, en su caso con toda la lucha por el presupuesto participativo. ¿Cómo es esa dinámica, ese diálogo, digo, entre las viejas estructuras y estas nuevas estructuras que se van imponiendo? Y mirá, es un poco el gran tema de este encuentro también. Viste, yo tengo, tengo una visión en eso, que es que, digamos, a mí me parece que cuando enfrentamos este estado de la democracia representativa, hay que poder verlo como la forma de administración creada por el capitalismo para que de alguna manera no se afecte la fuerza del crecimiento del capital e incluso que se le dé legitimidad política, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo en el sistema inventado por el capitalismo. Eh, Inventado por el capitalismo en respuesta a la realidad de que los pueblos están buscando. A mí me gusta, viste, hablar de la democracia como una aventura y también como una búsqueda cultural. O sea, la democracia no es un sistema, sino una búsqueda y una aventura. Y cuando pierde el espíritu de búsqueda y de aventura desde el movimiento popular, ahí la erramos muy, muy fuerte. Es como que entregamos la esencia de lo que somos. Eh, Ayer justo estábamos hablando, viste, en un intercambio con compañeros de Chile, de Brasil y de Bolivia, y un poco veíamos cómo, qué sé yo, cómo a veces
los gobiernos progresistas quedan en el lugar de ser los protectores del sistema y la derecha se hace cargo de ser la rebeldía. Y el capitalismo, entonces es esa cosa esquizofrénica de que el capitalismo administra el deseo del pueblo y nosotros terminamos administrando el mandato, la legalidad. Entonces, ahí tenemos que volver un poco a la revolución, ¿viste? Yo creo, tenemos que volver al espíritu revolucionario. Sin espíritu revolucionario no hay... Y espíritu revolucionario significa que hay que poner en cuestión esta legalidad, no subordinarse a las liturgias de la institucionalidad. Por el contrario, romperlas todo el tiempo. Tenemos que ser los movimientos populares los encargados de romper la lógica competitiva de la democracia del capital. Si no se da esta cosa de que la derecha administra el deseo y nosotros administramos el mandato. Y eso en el espíritu del pueblo genera una locura muy grande, como ahora que la gente está decepcionada con el Frente de Todos. Una persona decepcionada, qué sé yo, cuando nos decepcionamos con un amor, cuando tenemos una desilusión amorosa terrible, al otro día no somos lúcidos. La reacción de alguien desilusionado no es lucidez, no es equilibrio, es bronca, es rencor, es patear puertas, es ponerse en pedo, es amanecer llorando por ahí. Entonces, nosotros no podemos nunca desilusionar. Eso es lo que no podemos hacer. Que nos echen a patada de la Casa Rosada es un costo que el pueblo puede soportar, pero ser nosotros los desilusionadores es algo que hace un daño terrible. Y en esa clave, a mí me parece que un poco y volviendo a la pregunta esta del 2001, yo vengo también de los movimientos sociales, ¿viste? Fui secretario de organización del FTV en la primera época, estuve en la génesis de muchos movimientos sociales, Movimiento por la Carta Popular, Pueblo Hace Cultura, y yo creo que soy muy crítico respecto de cómo tramitamos los movimientos sociales la cuestión post-2001. A mí me parece que toda vez que nosotros compramos la lógica corporativa o competitiva, estamos cometiendo un grave error, ¿viste? Un grave error de formato revolucionario. Lo estudiamos un poco en el movimiento de cultura viva comunitaria y un poco me extiendo un minutito en esto, pero a mí me parece que en el movimiento popular, en la gente, conviven 4 lógicas organizativas. La competitiva, que es la partidaria, eso está dentro de nuestro pueblo. La corporativa, que es la que te lleva a hacer fuerte tu propia organización, buscar tener una sede, buscar tener guita, buscar tener planes, buscar tener herramientas, buscar fortalecer lo tuyo. La de los prestigios personales también, militamos mucho para que personas nuestras sean famosas y sean prestigiosas. Y después hay una cuarta cosa que hacemos, que es la colaborativa, y que es construir cosas que no controlamos, sino en colectivos más grandes. O sea, construir movimientos que solo se pueden controlar en el marco de multisectoriales más grandes y que no tienen un destino muy cierto, pero que generan condiciones de transformación. Por ejemplo, la campaña por del FRENAPO, iniciativas de ese tipo, multisectoriales por ejemplo, el 24 de marzo, el movimiento de mujeres también es una cosa así, algo generado que no tiene un norte instituido, tiene una capacidad de abrir horizontes, ¿no? Bueno, yo creo, ¿por qué te digo todo esto? Porque creo que la única lógica
que el capitalismo no puede disciplinar es la cuarta. A las otras tres, el capitalismo las puede subordinar. Nos puede subordinar cuando competimos, porque nos hace competir hasta dentro de nosotros mismos. Nos subordina cuando nos volvemos corporativos, porque nos da un ministerio, nos da un plan, nos da un secretario, pero nos subordina a una lógica competitiva que no manejamos. Y nos subordina cuando lo único que hacemos es proyectar compañeros, porque finalmente es proyectar una marca, es proyectar una trascendencia individual, ¿no? Es decir, nos pueden subordinar en las tres. Lo que no se puede subordinar es la cuarta, la colaborativa. Entonces, un poco lo que tenemos que tratar de ver, que esa lógica colaborativa y multisectorial tiene que ser la forma en que veamos nosotros al Estado y a la relación con lo institucional. Y eso es una revolución teórica conceptual, me parece zarpada, porque discute la idea de la dictadura del proletariado, discute esa idea, discute el tema de llegar a tomar el poder, ¿viste? Como un aparato que después determina todo el futuro. Y se para en otro lugar, ¿no? De una, me parece un análisis muy brillante y sobre todo en esto de la autocrítica que a veces nos falta a los movimientos sociales. Ahora lo que te quiero preguntar en esta reflexión, que concuerdo un montón, es si lo mirás relativamente, ¿no? Yo siento sobre todo ahora que se aproximan las elecciones, si bien hay un montón de internas, de personalismo y de corporativismo, como vos decís, a mí lo que me parece que en este amplio espectro de movimientos sociales que están jugando electoralmente, si lo comparás con las viejas estructuras partidarias, ¿no? Si lo comparás con el poder de la lapicera de las antiguas estructuras peronistas o incluso kirchneristas, ¿no? La misma Cámpora, vamos a decirlo con las palabras, ¿no? Las formas de tejer una construcción de poder en los partidos. Yo veo que en las organizaciones sociales hay como un poco más de flexibilidad, ¿no? En esto que vos mencionabas de los feminismos, de la cultura viva, la UTEP también y la economía popular ha sido un marco general de construcción dentro de las internas en las organizaciones que se dividen por 20.000, y después vos ves que el Leo Grosso va en San Martín y lo apoyan un montón de orgas que después vos ves que en Córdoba están peleadas, y como que me parece que hay una cosa celular, una cosa así como más rizomática en los movimientos sociales en pos de las elecciones que se nos vienen y que yo estoy viendo como una fortaleza, ¿no? Desde una estructura partidaria de arriba, del Frente de Todos, con esta decepción que ha generado en el pueblo, a movimientos sociales que por un lado siguen construyendo desde abajo y por otro lado parecerían ser más participativos y con más poder de intervenir en la política partidaria, siempre en estas lógicas de apoyo mutuo que vos decís. Pero en comparación me parecería que por más que nos falta un montón, estamos un poco mejor, ¿no? Viendo el medio vaso lleno. No sé qué opinás. Sí, sí, acuerdo, me parece que sí, que por ahí todo lo que dije antes capaz que suena muy autocrítico, pero porque digo, yo concretamente pienso que la reflexión que había que hacer después del 2001 era efectivamente cómo se construye una teoría política viste, distinta, en el sentido de que si el grito fue que se vayan todos, de un grito popular frente a lo instituido, estaba la puerta abierta para tratar de, imaginamos una institucionalidad distinta, pero eso significaba abandonar las prácticas más estalinistas, más competitivas, y bueno, a mí ahí en ese sentido sí, siento que tenemos que ser bien, o sea, darnos cuenta de que estamos llamados a inventar una construcción distinta, ¿no? Después, lo que está
Lo que está pasando ahora sí, efectivamente, ¿qué sucede? Que la realidad nos está empujando a tener que reflexionar, a tener que inventar, y es como vos decís, efectivamente muchos movimientos se están dando en los territorios unos cruces muy lindos, ¿viste? El mismo encuentro Comunas del Buen Vivir, de la semana que viene, va a ser un ámbito piola, porque vamos a estar ahí una mezcla de organizaciones pensando en el marco de un escenario electoral que también es medio fulero. Pero así que yo creo que el momento está como para, aún con este balance de que efectivamente el escenario es feo, para mí es duro es duro, digamos, que se que se hayan dado estos 4 años de gobierno de un frente de todos que fue exigido popularmente por nuestro pueblo para enfrentar al macrismo. O sea, la realidad de que nosotros ya hayamos legalizado la deuda, ya hayamos aceptado el... Ay, hola, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, linda. Perdón. Yo estoy en una escuela y entonces me acaban de traer una porción de torta. Se ve que hay un cumpleaños y me traje una porción de torta. Sí. No, que digo, eh, el tema de que estemos dando ese debate, me parece que está bien, toda vez que aprendamos, ¿viste? Porque creo que si no, o sea, desde mi punto de vista es como que nos tenemos que hacer cargo de que estamos enfrentando al capitalismo con una lógica, y que la única lógica que puede vencer a la lógica competitiva del capitalismo es la lógica colaborativa. Y yo creo que ya lo hemos hablado esto, pero viste, el buen competidor es un tipo experto en entristecer a su adversario, confundirlo, distraerlo, aprovechar las debilidades del oponente en favor de uno. El buen competidor, por definición, es así. Y los que triunfan en la democracia representativa son buenos competidores. Entonces, y en el mercado. Entonces, una sociedad manejada por buenos competidores nunca puede ser una sociedad solidaria. Entonces, ¿qué tiene que hacer el movimiento popular? Crear poder desde otra lógica, que es la colaborativa, ¿no? Y eso implica desandar todo un camino de creer en el propio aparato y sentarme con el otro aparato en las condiciones en las que más me conviene a mí, para subordinarlo a mi estrategia, de una manera que no se dé cuenta. Todo eso nos terminamos. Y esa es, me parece a mí, una clave del triunfo de las derechas. Que el pueblo no distingue ya el buen competidor de izquierda con el buen competidor de derecha. Nos ve con las mismas mañas, con los mismos manejos, ¿viste? Entonces, hay que crear otra democracia y hay que crear otro tipo de organizaciones creadoras de esa democracia. No hay que ir muy lejos para buscar dónde está esa lógica. Hay que volver a lo que nos hace felices, a lo comunitario, lo colaborativo y el pensamiento estratégico. Hay que volver a eso y tratar de crear una trama de empoderamiento popular que discuta una institucionalidad radicalmente diferente. Y hay que escribirla, esa institucionalidad nueva. Por eso lo de las comunas del buen vivir. Hay que escribir cómo es un nuevo tipo de organización municipal. Y hay que tratar de pelear por esa institucionalidad distinta. Si no, no tenemos destino. No tenemos destino. El destino de los movimientos populares no puede ser tener 1, 2 o 3 ministerios en un país gobernado por las transnacionales. No da eso, no
no es que el planteo de este es hippie, es que es ingenuo el otro planteo. El otro planteo es una ingenuidad, ¿no es cierto? Esa es un poco lo que creo que hay que ver. Después, hace unos días estábamos hablando también con un compañero de una organización amiga, la OLP, ¿no? Pablo Puebla, de la OLP, la Organización Libre del Pueblo. Y claro, muchos compañeros ya se están acomodando a que vienen 4 años de resistencia, ¿no? Bueno, el péndulo, ¿viste? Ahora vamos a tener por ahí a una derecha en el gobierno. Yo digo, también revisemos ese asunto del péndulo, porque si ahora se trata de ir a la retranca para que se pudra todo y después volver, y nosotros también volvemos corporativos, entonces realmente estamos llevando a nuestro pueblo en un tirabuzón que es de una frustración terrible, y el extractivismo avanza a pasos agigantados, ¿no? Yo termino con esto, Tomás. Yo siempre me acuerdo que en el 2011, cuando ganó las elecciones Cristina Kirchner con el 54% de los votos, la segunda fuerza fue el Frente Amplio Progresista, que era Wiener y el socialismo medio progre de Rosario y de Santa Fe. Si vos sumabas los dos bloques electorales de primera y segunda fuerza, tenías un 70% del electorado que se había manifestado en función de un horizonte progresista para resolver los problemas públicos de la Argentina. La acción inmediata, desde una lógica de sentido común, era consolidar esa primera y segunda fuerza en una experiencia política distinta y dar la disputa de fondo por la Argentina, con todo ese conglomerado progresista, popular, socialista, peronista, y enfrentar a los 5 grupos económicos que manejan la Argentina. No fue esa la decisión. El kirchnerismo se abroqueló en sus aparatos, disputó todo lo que pudo con lo que quedaba del FAP, el FAP se partió en 1000 pedazos, el radicalismo se llevó su parte, negoció con el PRO, pero la pelota estaba del lado nuestro. Nosotros sacamos al otro día de la elección un número de la posta regional dando la buena noticia de que había ganado el kirchnerismo y la segunda fuerza era una fuerza progresista. Esto no había pasado nunca en la Argentina. Era el momento de avanzar con otra lógica. No lo pudimos hacer porque la lógica competitiva tiene un enorme poder adentro de la mentalidad de la izquierda. Tiene un enorme peso, ¿viste? Entonces, si vos no estás dispuesto a ceder un poquito, un 40% de lo tuyo, en función de algo que no controles del todo, pero que va en la dirección correcta, entonces es muy difícil que se venza a los campeones de la lógica competitiva, que son los capitales, ¿no? Qué bueno, Edu, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Contarle también a los lunátiques con gatillo, como le decimos a los oyentes de nuestro material, que bueno, todo esto que decís justamente no es hippie, porque viene de una extensa trayectoria y práctica, ¿no? De probar en las elecciones, de estar en la CTA, de hacer aprobar la ordenanza del presupuesto participativo, de hacer movilizar en las calles para los puntos de cultura. Digo, también todas estas reflexiones tuyas vienen de una experiencia que no le hizo asco a lo institucional, no le hizo asco a las leyes y no le hizo asco a la disputa electoral, ¿no? No, claro. No, por eso yo... Digo, viene del hacer, no es un pensar que viene del hacer, que a veces en estos tiempos parecería que no todos los pensares vienen del hacer. Aclarar que en tu caso estas reflexiones sí vienen de un intenso hacer, ¿no? De tuyo y de toda la organización. Sí, no, es como vos decís, nosotros tenemos un dicho medio
medio provocativo, pero medio decimos, se terminó la época de los gurúes. No necesitamos gurúes, necesitamos organizadores. No necesitamos, no, y además hay otra cosa. Si tu idea política no se puede traducir en una estrategia de poder, ni me la cuentes, ni me la cuentes. O sea, si vamos a luchar por el agua, por esto, por favor, decime cuál es la estrategia de poder, no para luchar, para vencer. ¿Cuál es la estrategia para vencer? Entonces, a mí me parece que es muy importante eso, de que ya tenemos mucho diagnóstico y tenemos demasiada utopía. Hay que ver cómo se la lleva al plano de lo organizativo. Por eso esto de las comunas del buen vivir es un paso de decir, no, vamos a diseñar el municipio que queremos. Así tiene que ser. Vamos a empezar a discutir eso, ¿no? Y después hay otra cosa que también usamos mucho en el debate interno, que es también darnos cuenta de que la generación tuya, la mía, todos nosotros, estamos atravesando una época en donde tenemos que destruir algunas cosas, destruirlas, por ejemplo, el patriarcado, la ley del más fuerte, el autoritarismo, eso tenemos que tratar, y todos sus institutos los tenemos que tratar de destruir. Hay otras cosas que las tenemos que transformar desde adentro, que son la democracia representativa, la institucionalidad democrática. No podemos prescindir de la necesidad de transformar la institucionalidad democrática. Es un error creer que puede haber un destino sin transformar el presente de la institucionalidad democrática. Por eso es también importante todo lo que se va logrando, ¿no? Cuando digo no es un ministerio, no digo que esté mal el ministerio, pero bueno, es una partecita de lo que hay que hacer. Porque la tercera cosa que hay que hacer es crear lo radicalmente nuevo. Empezar a crear lo que es radicalmente nuevo. Esto de las comunas del buen vivir. Animarse a crear lo que es distinto. Y por ahí el cambio de época es que nosotros del pensamiento marxista, militante, veníamos creyendo que con destruir lo viejo y transformar desde adentro del Estado, lo demás venía por sí solo. Y hoy estamos descubriendo que la ruedita que mueve todo en realidad es la de crear lo nuevo. La fuerza que tira para adelante la transformación es la de crear lo nuevo. Esa te hace ver claro qué es lo que tenés que cambiar en el sistema del presente y qué es lo que tenés que terminar de destruir. Pero si no tenés claro lo que querés crear, terminás enredado en la democracia partidocrática y en todo ese embolleré. Entonces, es muy importante este momento de inventar. Ojalá que esta situación de tanta frustración y tanta angustia que hay, incertidumbre, sea caldo de cultivo para que nos animemos a crear lo que hay que crear. Porque eso nos va a dar la pista de qué es lo que tenemos que transformar de lo existente y a dónde tenemos que efectivamente tirar piedras, hacer piquete, combatir y destruir. Pero si no tenemos claro lo nuevo, vamos a terminar enredados en un laberinto, ¿no? Muchas gracias, Edu, por estas reflexiones en tiempos de crisis civilizatoria, de Pachacuti, de ecofeminismo, que también tienen que ver con el cuidado y el apoyo mutuo, que me parece que es prácticamente lo que venís planteando, que debería ser la base de la construcción de lo nuevo, una economía, una política del cuidado, no de la competencia. Así que bueno, desearles muchísima suerte ahí en este encuentro de comunas para el buen vivir. Un gran abrazo para todos los compañeros por allá, las compañeras, los compañeros. Y bueno, siempre le decimos acá a los Lunáticos con Gatillo, un poco hablando de esto último que hablábamos, que pongan me gusta en el YouTube, que se suscriban, que lean las notas en el portal lalunacongatillo.com, pero sobre todo que agarren la pala porque tenemos que construir otro mundo posible. Así es, Tomás, espectacular. Bueno, estás invitado a lo de las comunas, ¿eh? Toda la gente de La Luna con Gatillo
Desde ya, chiflen y los esperamos acá, siempre va a haber un colchón y un plato de guiso para compartir, ¿eh? Y En felicitaciones por esta, el trabajo. sí, cualquier momento andamos por allá, Edu, qué lindo verte y un gran abrazo.